Mira todo lo que puedes hacer utilizando la Juliet de Scissor. Esta es una clase completa para que aprendas a utilizar la máquina de corte Juliet de Scissor. Te mostraré cómo crear proyectos de papelería creativa y personalizados con esta máquina. Además, te daré todos los detalles para que puedas utilizar la función de imprimir y cortar en su tamaño más grande. En la clase anterior te di todos los detalles para que puedas instalar tu máquina desde cero. En esa ocasión vimos cómo conectabas tu máquina desde el cable USB. Así que ahora te voy a mostrar cómo puedes trabajar conectando desde el Wi-Fi para que cortes desde lejos. En la pantalla de la máquina haz clic en Ajustes y dale a Wi-Fi, la segunda opción. En este menú vas a seleccionar la red de Wi-Fi que utilizas en tu casa y le vas a colocar la clave. Y finalmente te aparecerá este número en pantalla. En Leonardo Design Studio vas a seleccionar que quieres conectarte vía Wi-Fi. Y aquí le vas a colocar el número que ya te mostré en la pantalla de la máquina. Y ya estás lista para enviar a cortar desde cualquier parte. Para trabajar con Juliet es posible utilizar tapetes de 12 por 12 pulgadas y 12 por 24 pulgadas. Además, puedes colocar vinil, no importa cualquier tipo de vinil, sobre la máquina y directamente esta lo va a poder sostener para cortar. Para colocar el vinil en nuestra máquina vas a ir hasta aquí atrás. Y esta palanquita, si está hacia arriba, significa que las ruedas están hacia abajo, o sea, ahí está presionando el vinilo, el material. Entonces, para poder levantarlas, te voy a mostrar acá. Ves, aquí hay un espacio y eso se logra colocando la palanquita hacia abajo. Así que lo ponemos hacia abajo, colocamos el material y luego subimos para que ella pueda soportar el material y se pueda mover sobre la máquina. Ojo aquí, vas a colocar el material y ella va a comenzar a cortar donde tú coloques la cuchilla, pero por lo regular la colocamos en el punto cero. El punto cero es esta esquinita de acá, donde se encuentra la primera rueda de agarre de la máquina. La forma manual de esta máquina, que básicamente es que se levanta la palanquita y puedes acomodar el tapete y el vinil, es una ventaja porque al final te permite aprovechar mucho mejor el espacio para cortar hasta tus retazos de vinil. En Leonardo Design Studio es posible importar tus archivos, así que te voy a mostrar cómo todo este archivo, que es un SVG por completo, me lo llevé a la máquina y lo convertí en una imagen de imprimir y cortar para crear esta caja. Algo muy particular e importante de la papelería creativa es el doblado, ya que en papelería creativa hacemos muchas cajas y la función de doblar es extremadamente importante. Aquí con Juliet tiene el doblado en forma de corte prepunteado. Hay una función que te va a permitir hacer estos dobleces que se ven bastante limpios. Son unos pequeños cortes que luego se puede simplemente doblar y aquí te queda a la perfección tu caja de, en este caso, de dulces, pero cualquier tipo de caja que necesites cortar. Ok, vamos a crear un archivo nuevo. Para eso le doy a archivo y le doy a nuevo. Y aquí le voy a decir que yo quiero en archivo importar un archivo. Voy a buscar este formato, es un SVG, o sea, es totalmente editable. Y yo le voy a decir que mantenga las ilustraciones editables. Le doy a aplicar. En este momento ella me está leyendo por completo todo como corte. Incluso si lo enviamos en diseño ahora mismo, todo lo va a cortar. Incluso lo vas a poder ver aquí, que ella te va a dividir cada panel como una pieza de corte. Ok, entonces ahora viene lo bueno y la parte más importante para crear diseños de imprimir y cortar desde la Juliet
Importante, viste que yo importé un archivo SVG, o sea, todo era editable. Y automáticamente el programa lee que todo se va a cortar. En este caso queremos indicarle cuáles serán las líneas de doblado, cuáles serán las de corte y todo lo que se va a imprimir. Que ahora mismo, como viste en pantalla, ella lee que todo se va a cortar. Así que presta atención que los siguientes pasos son fundamentales. Vamos a seleccionar la parte de tablero de arte. Y aquí es donde vamos a indicar dónde será trabajo de impresión. Ahora vamos a ir a propiedades y le vamos a dar a la parte de capas. Cuando yo despliego aquí todas las capas, que lo que voy a hacer es seleccionar y pedirle que me desagrupe, así puedo ver todas las capas. Estas líneas que yo puse en color amarillo, debí de ponerlas en rojo, son de corte. Entonces yo le voy a decir corte completo y aquí podemos ver que la ha convertido en azul. Esto es puro corte y las otras líneas que son de doblado es este grupo, que son estas de acá que están prepunteadas. Yo las voy a seleccionar y aquí debajo, cuando le doy dice predeterminado imprimir, yo le voy a decir que sea de marcado, que es la segunda opción. Y aquí podemos ver las líneas de marcado y las líneas de corte. Pero ¿qué pasa? Todo se me ha colocado en rojo porque el tamaño que le hemos dado, ella no lo lee por completo. En este caso lo que voy a hacer es seleccionar absolutamente todo. Voy a tomar aquí con Shift todas las piezas y voy a reducir colocándome un poquito por acá. Y lo voy a mover hacia el centro buscando que me salgan todas las líneas negras. En este caso ya de aquí me sale negro, pero de aquí me sigue saliendo rojo. Lo voy a reducir un poco y ahí sí ya está todo en negro. Entonces ahora la máquina va a leer todo por completo. Lo que debe de cortar, lo que debe de doblar y lo que debe de imprimir. Le doy a enviar a diseño para que puedas verlo. Algo muy importante es que de la única forma que puedo saber si te está gustando el contenido es que le regales un me gusta. De esa forma me motivas a seguir creando aún más videos como este para enseñarte cómo utilizar las diferentes máquinas. Ya tengo el diseño listo. Ahora le voy a decir enviar diseño y me lo va a pasar como a la parte de producción. Entonces lo voy a dejar seleccionado igual tal cual como me sale, todas las ilustraciones que caben en la página. Enviar. Aquí si te fijas, ella está leyendo que la página que va a imprimir y cortar es una página 8,5 por 11. Por ende me salen todas estas líneas rojas alrededor, ya que la máquina de entrada no entiende que será más grande. Entonces lo que voy a hacer es establecer aquí el tamaño del papel. Le voy a dar a este botón de acá y aquí donde dice tamaño del papel, yo le voy a dar administrar tamaños personalizados. Eso es para yo seleccionar el tamaño 11 por 17 y darle OK. Ese tamaño yo fui que lo añadí aquí en este botón de más, le puse las medidas y todo eso porque yo imprimí fuera de casa. Entonces lo dejé así con el nombre 11 por 17 y le di OK. Y le doy a guardar. Ahora, si te preguntas cómo tú puedes guardar esto en PDF para que puedas imprimir fuera de casa, lo que vas a hacer es darle a enviar a la impresora. Y en este cuadro de acá, ella incluso me está seleccionando mi impresora de sublimación Sogras. Pero no porque esto es papelería creativa. Entonces le voy a dar aquí a esta flecha y le voy a decir guardar como PDF. Y aquí pues le pongo print fuera de casa o cualquier título que quieras. Le doy a salvar y listo. Me lo guarda como un PDF. Así que me fui a la imprenta y me traje las impresiones. Y esta es la caja que vamos a cortar. Entonces si te fijas,
la caja se coloca de esta forma. Incluso aquí debajo tiene una flecha hacia arriba, que es la misma flecha que está aquí, que es para indicarte que así debes de colocar el material sobre el tapete para que lo corte. Entonces vamos a utilizar el tapete de 12 por 24 pulgadas. Como te mencioné ahorita, lo coloco en el punto 00 del tapete y asimismo voy a introducir en la máquina. Nosotros podemos indicarle a la máquina que queremos, cuál de estos queremos que sea lo que agarre el material. En este caso, mira, yo voy a llevar hasta acá, al punto 00 de la máquina, pero que me agarre este y este. Yo no voy a querer que me agarre este de acá para que no vaya a ser que me lo raye o lo dañe. Entonces lo que voy a hacer es que voy a subir esa palanca. Míralo aquí, este se quedó hacia arriba, como puedes ver, y estos están hacia abajo. Por ende, esta, que es esta del medio, no va a estar agarrando el tapete. Ahora le voy a decir que lo envíe. Como te comenté, ya está impreso, entonces vamos a pasar al panel de corte. Al panel número 2 y le vamos a decir que lo corte. Para esto yo le voy a decir que utilice la configuración de la pantalla acá. Entonces tengo que decirle en el ajuste de corte cuál es el material que voy a utilizar. Lo que hacemos es dar clic sobre el material que esté colocado y me voy a ir a otros. Aquí ya yo tengo predefinido el material cartulina y lo que voy a hacer ahora es darle a este que dice Open, le voy a dar renombrar, le voy a quitar aquí el texto y le voy a poner Cartonite. Ese es el material y le doy a guardar. Ese es el material que vamos a cortar. Entonces yo voy a seleccionar Cartonite y le voy a decir que la velocidad de corte va a ser 6 de velocidad y la fuerza yo la voy a colocar en 50. Y listo. Le he seleccionado Cartonite. Cuando regrese, ya no importa, ya tiene seleccionado. Incluso le vuelvo a dar acá y sale que está seleccionado Cartonite. Entonces aquí en la pantalla yo seleccioné utilizar la configuración de la máquina y le doy enviar a la cortadora. Confirmar que está colocado. Colocamos la cuchilla en el punto inicial para que ella pueda hacer la lectura del área de corte. Ahí está leyendo la segunda línea. Ahí la tercera y la cuarta. Y ahora va a comenzar a cortar. Ella comenzará haciendo las líneas punteadas para el doblez. Ahora para retirar le podemos dar aquí a las flechitas. Miren, perfecto al ras. Miren que no quedó nada de residuos por aquí. Un corte perfecto y sin complicaciones. Para doblar con este tipo de corte, incluso es todavía más fácil porque al doblarlo con las manos, mira que no se pone, no se cuartea ni nada. Mira este que es así esquineado. Se puede doblar muy fácil con las manos. Si te gustó la clase y te gustaría ver más de este tipo de videos, no olvides regalarle un me gusta y compartirlo. Por aquí te dejo más información sobre la función de imprimir y cortar con Juliet.